Proyecto totalitarismo. Proyecto totalitarismo. Introducción. Cito: el régimen totalitario no se conforma con el control político. Busca dominar completamente al ser humano. Hannah Arendt. Para comprender la esencia del totalitarismo es necesario inundarnos en aquellos sucesos históricos que fueron una pieza clave al consolidar este concepto. Viendo nuestras imágenes, siendo uno de los más representativos a mi consideración la Segunda Guerra Mundial, por imponer crudamente un régimen de este tipo. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con el recorrido. Una pregunta muy importante, básicamente en lo que se basa este proyecto, ¿qué es el totalitarismo? Bueno, de acuerdo con el Diccionario Escolar de Ciencias Sociales, podemos definir al totalitarismo como un sistema político que no acepta la existencia de otros partidos ni opciones contradictorias. En este tipo de sistema se concentra el poder de una sola persona o entidad política, es decir, un partido político, y presenta características como las siguientes. Control del total de la sociedad, la economía, la cultura, por el mismo Estado para ejercer su poder en todos los ámbitos posibles. Erradicación de enemigos políticos y prevalencia de un partido único con la finalidad de no verse en peligro. Líder carismático dictatorial, es decir, que ejerce una dictadura al reprimir los derechos y facultades individuales sin llegar a ser odiado por su carisma. Promoción excesiva para la adhesión a valores como patria, raza o jefe mediante la política de masas con movilizaciones. Esto se observa claramente durante la Segunda Guerra Mundial al manipular políticamente a las masas y así poder incitarlos a que participen mediante manifestaciones o protestas. Violencia de Estado, censura, propaganda y políticas de represión social, para reiterar el poder que poseen ante su población sembrando cierto miedo. Y luego tenemos el nacionalismo extremo. Esto quiere decir que se les inculcaban a las personas un sentimiento de pertenencia y orgullo hacia su nación, pero se ocupaba este sentimiento con dobles propósitos, como se vio en la Segunda Guerra Mundial, al incentivar a los soldados a defender su nación sin importar las consecuencias o todo daño que generara. Todas estas características son el portal académico del CCH, pero explicadas con mis propias palabras. Y bueno, continuemos. Manifestaciones históricas del totalitarismo. En el siglo XX fue el auge del totalitarismo. Esto quiere decir, bueno, se manifestó alrededor del mundo durante esta temporalidad por fines prácticos, pero solo abarcaremos 3 manifestaciones que tomaremos como antecedentes pues a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en primer plano tenemos el fascismo italiano, que fue básicamente un movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX en Italia. Fue liderado por Benito Mussolini debido al descontento de la población después de la Primera Guerra Mundial, derivado de crisis moral y política económica que experimentaba todo el mundo. Este fascismo se caracterizó por ser un régimen dictatorial, por oponerse y liquidar a sus enemigos políticos, por oponer al Estado sobre todas las cosas sobre los aspectos de la vida de la población, y también se caracterizó por aplicar un modelo imperialista colonial. Y bueno, esto lo describe Blincornot en su libro de Fascismo y la derecha en Europa. Cito: el fascismo italiano fue el laboratorio del totalitarismo moderno, un Estado que lo abarca todo, desde la economía hasta la conciencia individual. Bueno, con ello podemos darnos cuenta de que el fascismo italiano fue uno de los hechos más contundentes para el asentamiento del totalitarismo, y a partir de este otros regímenes pudieron desarrollarse más adelante. Bueno, continuamos con el militarismo japonés, y cito: la flota japonesa, impulsada por una ideología de la supremacía y honor, se lanzó a una expansión sin precedentes en el Pacífico. Esto de la guerra naval en el Pacífico de Luis de la Sierra. Bueno, durante el periodo de entreguerras hubo una gran crisis económica, social e incluso política al no haber rumbo de las naciones después de esa gran catástrofe de la Primera Guerra Mundial, siendo un escenario delicado en todas las relaciones internacionales. Y bueno, en el caso de Japón, de esta época, al triunfar la guerra y tras participar en el bando de los aliados durante la Primera Guerra Mundial, tuvo bastantes beneficios y una muy buena posición ante otros países, pero sin embargo se llevó una dominización japonesa en varios territorios y visualizar este tipo de acciones en otros países como Estados Unidos de América, y decidieron derrocar al gobierno liberal de Japón.
Y en 1931 los militares sin permiso del gobierno conquistaron Manchuria y los militares japoneses declararon un estado llamado Manchukuo y asesinaron al primer ministro japonés. En este periodo se caracterizó por el establecimiento de un Estado todopoderoso, la violencia y la represión hacia opositores y enemigos, por implementar un sistema educativo estrictamente controlado y un nacionalismo agresivo. Bueno, y también hablaremos de la Guerra Civil Española, que básicamente fue un conflicto en el que se enfrentó a las fuerzas republicanas contra las fuerzas nacionalistas, que eran lideradas por el general Francisco Franco entre el año 1936 y 1939. Las fuerzas nacionalistas defendían el orden tradicional de la propiedad y privilegios de la aristocracia, la burguesía y el clero, y el gobierno centralista monárquico o fascista, el autoritarismo y el catolicismo, mientras que el grupo republicano defendía el Estado laico, la autonomía de las religiones, el parlamentarismo y las clases trabajadoras, siendo posturas chocantes y pues obviamente totalmente opuestas. A través del golpe de Estado en donde participó el general Francisco Franco, se desató una rebelión en donde defender los elementos mencionados, se tuvo el apoyo del ejército, de la Iglesia Católica, de los grandes terratenientes de la alta burguesía, industria financiera y de una buena parte de clases medias españolas. La España franquista de antiliberal, antisocialista y anticomunista, de igual forma la dictadura, se dedicó a centralizar el país económica, política y culturalmente, y se defendió el catolicismo, los valores españoles y de los grupos de poder tradicionales y se negó la autonomía de las religiones. Y bueno, con esto la Segunda Guerra Mundial, que es la máxima manifestación del totalitarismo. Bueno, la ideología predominante en la Segunda Guerra Mundial, y fue consolidado años antes de la misma, fue un tipo de totalitarismo definido como nazismo, que es declarado como el más radical y determinante en el desarrollo de la historia de Europa, porque reforzó tendencias autoritarias en Alemania y en el exterior, que marcó realmente como la conquista y colonización territorial para poder culminar con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cito: "La Segunda Guerra Mundial fue de la consecuencia directa del fracaso de la democracia liberal y del ascenso de los totalitarismos, que proponían soluciones absolutas a crisis profundas mediante el uso de la fuerza del autoritarismo y la expansión militar", de Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. Y bueno, el nazismo fue un impulso por Adolf Hitler al establecer un gobierno dictatorial rigurosamente centralizado que se encargó en encarcelar, asesinar a los opositores de su partido político y los cuales consideraba como una amenaza, como se mencionó anteriormente, lo que se consideraba un peligro. De igual manera se encargó de consolidar un poderío económico mediante el desarrollo de un Estado interventor que impulsó una doctrina basada en la superioridad de la raza para justificar los actos realizados por las tropas de élite, las cuales catalogó como los guardianes de la pureza racial. Y bueno, su labor era destruir a las razas inferiores y procurar así la perfección del método de selección biológica, que también se adoptó como una política expansionista muy agresiva para obtener, según ellos, un mayor espacio y crear un gran imperio pangermánico. Y bueno, se hizo presente un fuerte control sobre los medios mediante programas de propaganda y movilizaciones masivas para utilizar al pueblo como fuerza política con la finalidad de que no intervinieran en sus planes mediante la imposición de un nacionalismo muy extremo. Bueno, como conclusión yo podría decir que el totalitarismo es una forma, ahora sí, muy extrema de poder político completamente opuesta a la democracia, que niega la libertad individual de cada ser humano y lo subordina a una ideología muy absoluta. Y pues la verdad es muy impactante observar la gran huella de manifestaciones del totalitarismo, porque nos han dejado pues a nuestra sociedad como un poder en las manos de unos pocos que ha generado un daño muy inolvidable a través de generación tras generación. De mi parte sería todo y escuchar.